Seguimos haciendo Buenos Días Región, el matinal de Magallanes, y ya comenzamos a conversar con otros entrevistados, por supuesto, que tenemos todos los días. Hoy día vamos a conversar con el juez Fabio Gonzalo Jordán Díaz. Él es juez del tribunal del juicio oral en lo penal de la ciudad de Punta Arenas. Y vamos a hablar sobre la reinserción social. ¿Cómo está, Fabio? Buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Juez, Fabio, ¿cómo le digo? Como tú desees. Ya. De pronto todo el mundo habla de la reinserción social, pero ¿qué hablamos? O sea, ¿qué significa la reinserción social? Bueno, la reinserción social es aquel fenómeno que acontece cuando el sujeto que ha estado privado de libertad, el sujeto que ha cumplido una condena, que está preso, ¿no es cierto?, egresa del sistema carcelario y está en condiciones de poder reinsertarse, ¿no es cierto?, de poder desarrollar una vida lo más normal posible. Encuentra un lugar donde vivir, encuentra algún trabajo, alguna labor que desempeñar que le permite, digamos, recobrarlo, podríamos decir, la normalidad en su vida. O sea, al momento del interno salir de la puerta, no solo sale, sino que también se le ayuda un poco al interno. Exactamente. Sí. La idea es que aquel sujeto que ha estado privado de libertad, que ha estado preso por algún tiempo, tenga las mayores posibilidades de poder reinsertarse, ¿no es cierto?, de poder resocializarse, de poder reinsertarse dentro de la sociedad nuevamente. Para ello, ¿no es cierto?, existen programas, tanto de Gendarmería de Chile, Patronato de Reos, etcétera, que le permiten acceder a algún trabajo, en algunos sectores, en algunos lugares también existen programas que le permiten tener vivienda por algún periodo de tiempo, con la finalidad de reinsertar al sujeto, ¿no es cierto?, que ha egresado del sistema carcelario. Bueno, pero las empresas de pronto apoyan un poco a los internos cuando ya están fuera de... Claro, yo pienso que cada vez más las empresas han acogido a las personas que han estado privadas de libertad, que han estado condenadas, digamos, para desarrollar labores dentro de la misma empresa. Ahora, dentro del módulo cuando están internos también tienen esta modalidad de libertad condicional, pero para tener la libertad condicional tienen que tener algún requisito, tienen que haber hecho algo o haber tenido un comportamiento claro. Claro, mira, lo que sucede es que el sujeto, ¿no es cierto?, que estuvo preso, que estuvo privado de libertad, puede egresar del sistema, ¿no es cierto?, de tres formas. Lo habitual va a ser, ¿no es cierto?, que cumpla la condena, pero la condena también la pudo cumplir tanto efectivamente como a través de algunas modalidades alternativas a las penas privativas de libertad, con remisión condicional, reclusión nocturna, libertad vigilada, ¿no es cierto? Además, el sujeto que egresa del sistema carcelario puede cumplir su condena en libertad condicional. Y para optar a este beneficio de la libertad condicional, el sujeto tiene que haber cumplido a lo menos la mitad de la pena. Tiene que haber tenido un buen comportamiento, asistido a la escuela dentro del establecimiento penitenciario para nivelar educación y aprender a desarrollar algún arte, oficio, alguna actividad que aprenden dentro de los talleres que existen en el propio complejo penitenciario. Ahora, además, disculpe, ¿sí? Lo habitual es que el sujeto cumpla la mitad de la pena, pero también existen otros casos en que debe cumplir un tiempo mayor, por ejemplo, las 2/3 partes de la pena, en el caso de los delitos de parricidio, delitos más violentos, ¿no? Parricidio, un robo con homicidio, un robo con violación, etc. Lo mismo ocurre en casos de penas que son indivisibles, como son las penas de presidio perpetuo, tanto simple como calificado. En esos casos, el sujeto tiene que cumplir 20 años o 40 años respectivamente. Pero, a ver, de pronto, cuando el delito es muy violento, es muy grave, ¿también pueden optar a este beneficio o se castiga de otra forma? No, por eso te digo, estamos hablando que en estos casos que el sujeto va a egresar del sistema carcelario, ¿no es cierto?, para que se pueda reinsertar en la sociedad. Entonces aquí el sujeto que cometió un robo con violencia, ¿no es cierto?, ha cumplido la mitad de la pena para poder optar a uno de estos beneficios. En este caso, la libertad condicional. Por eso te digo, en otros casos, como el parricidio, ¿no es cierto?, el que mata a algún pariente, ¿no es cierto?, o el femicidio, en el caso del que mata a su cónyuge o a su pareja, tiene que cumplir 2/3 partes de la pena. Y hay otros delitos más graves, ¿no es cierto?, que tienen las penas de presidio perpetuo, simple o calificado, que deben cumplir 20 años en el caso del simple y 40 años
para poder optar a uno de estos beneficios. En este caso, a la libertad condicional. Pero como te indiqué anteriormente, el sujeto también, al momento de ser condenado, pudo haber sido beneficiado, por así decirlo, en la misma sentencia, en la misma sentencia condenatoria, algunos beneficios alternativos a las penas privativas de libertad. ¿Ya? Pero eso ocurre antes que el sujeto ingrese al sistema carcelario o egrese del sistema carcelario. ¿De acuerdo? Ya. Ahí se le pudo haber concedido, ¿no es cierto?, la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna o la libertad vigilada. En la misma sentencia. Para optar a la libertad condicional, el sujeto ya está o va a egresar del sistema carcelario. Cumplió la mitad de la pena y ya tiene derecho a opción. Si tiene buena conducta, ¿no es cierto?, si asiste regularmente a la escuela, si aprendió algún oficio, algún arte dentro de los talleres que tiene Gendarmería de Chile. Ahora, ¿cuáles son los resultados que de pronto se tienen cuando se hacen este tipo de programas? Generalmente, ¿todos se pueden presentar en la sociedad o de pronto tenemos alguna ovejita negra que anda descarriada, bueno, podría decir? El ideal es que todo el sujeto que egresa al sistema carcelario pueda reinsertarse en la sociedad, pueda desarrollar una vida normal, ¿no es cierto? Pero hay un periodo crítico, ¿no es cierto?, un periodo de alto riesgo, en donde los sujetos pueden volver a reincidir, a cometer nuevos delitos, y ese periodo se ha estimado tanto en Chile como en el extranjero, ¿no es cierto?, que en un plazo de 6 meses, en donde es un periodo crítico en que el sujeto puede volver a delinquir. Y además se ha estimado que alrededor de un 25% es el que reincide, el que comete nuevos delitos, que no se reinserta. Claro, o sea, el éxito de esta reinserción sería que en un plazo, el plazo que tienen de 6 meses sería no que es el volver periodo de riesgo, claro, exactamente. Donde está propenso a que de repente, no sé, pues, sea convencido o se haya habido tentado para cometer un delito. Claro, por eso hay que hacerle un seguimiento, ¿no es cierto? Hay que prestarle colaboración, el sujeto se va a reinsertar en la sociedad, teniendo un trabajo, ¿no es cierto?, teniendo vivienda, etcétera. Ahora, ¿cuál es el factor de la reincidencia? De pronto, ¿por qué se puede volver a delinquir? El sujeto, por eso te digo, el sujeto que ha egresado del sistema carcelario, lo más probable es que vuelva a delinquir cuando no tiene un empleo adecuado, ¿no es cierto? No puede ganarse la vida con un sustento, digamos, no puede obtener un sustento dentro del marco legal, digamos. El sujeto no recibió una adecuación adecuada, una capacitación adecuada dentro del periodo que estuvo privado de libertad. Mientras más capacitado esté, mientras más asista a los programas educacionales dentro del recinto penitenciario, mayores probabilidades tiene para reinsertarse en la sociedad y por ende menores probabilidades de reincidir, de cometer nuevamente delito en este periodo que hablamos, un periodo de riesgo, periodo crítico, ¿no es cierto?, de 6 meses, en donde te indico que el 25% habitualmente es el que reincide, el que comete nuevos delitos. Ahora, de pronto la incapacidad más grande que tienen de pronto los internos al salir es el tema del certificado de antecedentes. ¿Hay forma de borrar esto después de, no sé, haber pasado algunos años? Exactamente, sí. Hay unos plazos que se deben cumplir. Naturalmente el sujeto ya cumplió la condena, ¿no es cierto?, egresó del sistema carcelario, y hay un decreto de ley que es el decreto 409 que permite limpiar los antecedentes y por ende el sujeto en su extracto de filiación va a estar libre, ¿no es cierto?, de todo juicio de reproche. Ahora, ¿también hay apoyo de pronto para la familia? Porque yo creo que también es importante el tema de la familia, porque detrás él tiene mucha gente y también se apoya un poco junto al interno al momento de salir de estar... Bueno, el ideal es que la familia apoye al interno que está egresando y también se apoye a la familia que le va a prestar apoyo, porque la carga emocional, ¿no es cierto?, la desafectación que produce el hecho de que uno de los miembros de la familia ingrese al sistema carcelario, ¿no es cierto?, cumpla una condena, es muy grande. Se produce un desarraigo, ¿no es cierto?, se producen, imagínate los hijos menores que tenga, o en el caso que sea la mujer la que ingresa al sistema carcelario, es un tema demasiado complicado, un tema demasiado sensible, ¿no es cierto?, porque se produce la desintegración de la familia, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que una vez que egresa al sistema carcelario, ¿no es cierto?, la familia, ¿no es cierto?, reinserte al sujeto dentro de su núcleo
y que a la vez se le preste ayuda, se le preste cooperación a la familia de este sujeto para poder reinsertarlo de mejor medida, de mejor manera al que ha egresado del sistema carcelario. Ahora, usted nos hablaba que habían dentro oficios para los reclusos. ¿Qué clase de oficios se están impartiendo en estos momentos? Tienen talleres de tornería, fábrica de muebles, etcétera, dentro de los talleres de gendarmería, de panadería también, etcétera. Entonces, la idea es que los reclusos, ¿no es cierto?, los que están privados de libertad, aprendan este oficio y en la medida que lo aprendan, ¿no es cierto?, asistan al nivel en su educación, van a tener mayores probabilidades, mayores posibilidades para reinsertarse en la sociedad nuevamente. Y por supuesto van a tener mejores posibilidades para encontrar algún empleo, ¿no es cierto?, en estas empresas que colaboran también con la reinserción en la sociedad de los egresados del sistema carcelario. O sea, pero en el momento de uno ingresar al sistema penitenciario, ¿está obligado a cumplir estos requisitos o también tiene la elección de pronto que si no quiere nivelar sus estudios o no quiere aprender un oficio no lo hace? Claro, o sea, digamos, si el sujeto no quiere trabajar tampoco lo van a obligar, pero lo que sucede es que si el sujeto que está privado de libertad, que está cumpliendo con condena, asiste a estos talleres, ¿no es cierto?, se nivela la educación, ¿no? En caso que no sepa leer ni escribir, etcétera, continúa su estudio, le va a permitir optar a uno de los beneficios, ¿no es cierto?, para poder salir del sistema. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de la libertad condicional, pero también se le pueden conceder algunos beneficios que son intrapenitenciarios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces el sujeto se le puede conceder un beneficio como por ejemplo la salida dominical, sin vigilancia, sin custodia. También se le puede conceder una salida de fin de semana o una salida diaria. La salida dominical, bueno, el nombre lo indica, ¿no es cierto?, el sujeto se le permite salir el día domingo por un plazo máximo de hasta 15 horas. También, ¿no es cierto?, la salida de fin de semana, naturalmente sin custodia. La salida de fin de semana se le concede la facultad, ¿no es cierto?, la autorización para salir del recinto penitenciario desde las 18 horas del día viernes hasta las 22 horas del día domingo como máximo. Sin custodia, naturalmente, y también la salida diaria, ¿no es cierto?, durante la semana para que el sujeto pueda buscar empleo, para que pueda trabajar, para que pueda continuar sus estudios, para que pueda asistir a algún programa de rehabilitación, etcétera. O sea, se dan todas las herramientas para tratar de que este recluso pueda reinsertarse y poder ser útil para la sociedad nuevamente. Así es. Esa es la idea. Ahora, don Flavio, cuando de pronto uno generalmente se recibe a una persona que está privada de libertad ya con un trabajo, o sea, perdón, cuando quiere ingresar a un trabajo, ¿ustedes los tratan de ingresar ustedes con empresarios que ustedes ya tienen concertados? ¿O de pronto se le acompaña al recluso, o sea, al ex recluso a buscar trabajo? No, lo que pasa es que en el sistema nuestro, yo trabajo en el Tribunal del Juicio Oral, nosotros somos los que, ante nosotros se celebra el juicio y nosotros dictamos la condena. Después el tema de la ejecución de la sentencia depende de otro tribunal que es el juzgado de garantía, pero el cumplimiento de la pena propiamente tal va a ser efectiva a través de Gendarmería de Chile. Y en Gendarmería de Chile es donde van realizando estos talleres, ¿no es cierto?, van optando estos beneficios y ellos se preocupan de la reinserción del sujeto en la sociedad. Hay una institución que se llama el Patronato Nacional de Reos, ¿no es cierto?, que es uno de los garantes de velar, digamos, por que el sujeto que ha egresado al sistema carcelario se pueda reinsertar en la sociedad lo antes posible. Bueno, usted siempre va a ver a nuestros jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal en la ciudad de Punta Arenas, pues la verdad es que quisieron estar con nosotros desde hace 2 semanas, si no me equivoco, 2 semanas, y quisieron también acercarse un poco más a la comunidad porque de pronto nosotros los vemos en la televisión haciendo su trabajo, pero no sabemos en realidad en profundidad qué es lo que se hace de pronto en un juzgado oral y cuáles son los beneficios que estábamos conversando ahora. Anteriormente conversábamos también de los delitos en cuanto a la juventud, de la ley de... responsabilidad adolescente. Así es que si usted quiere saber un poco más y ahondar siempre, todos los días martes
a las 10 de la mañana va a estar algún juez o alguien también representando el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Don Fabio, la verdad es que queremos agradecerle. Nos quedó muy claro los beneficios de pronto que tiene un recluso, y la verdad es que lo ideal sería que todos se reinsertaran en la sociedad de forma perfecta. Así es. Bueno, muchas gracias por venir a nuestro programa y bueno, suerte en su trabajo. Gracias a ustedes por la invitación y a su disposición. Gracias, buenos días.